respecto a lo que el controlador tiene que prever, lo que el piloto vaya a hacer en la aeronave. En realidad, esas directrices están escritas en las cartillas de emergencias que ustedes han podido ver en la visita que hemos tenido al aeropuerto. Esas cartillas te dan algunas directrices de qué tú tienes que esperar como controlador cuando hay una determinada falla. Estas están distribuidas por cada tipo de emergencia. Además de que te dice y te explicita cómo tú deberías proceder, te dice también qué deberías esperar para poder planificar tus acciones. Este capítulo en el PANS ATM es el capítulo 15, el de procedimientos relativos a emergencias, fallas de comunicaciones y contingencias. No vamos a ver todo el capítulo 15 porque en realidad en espacios aéreos oceánicos, nosotros no tenemos espacios aéreos oceánicos, está copiado del 4444, más no es aplicable para nosotros porque nosotros no prestamos servicios de tránsito aéreo en espacios aéreos oceánicos, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con los procedimientos de emergencia, hablando un poco de las generalidades. Lo primero que hay que establecer es que en un procedimiento de emergencia, lo que está estipulado en el PANS ATM, lo que está estipulado en el 4444, no es una receta que tú debas seguir para todas las emergencias. Empecemos diciendo que la fraseología que se vaya a utilizar no es una fraseología prescrita. Los procedimientos que tú vayas a aplicar en cuanto a la atención de la emergencia pueden ser diversos dependiendo de la emergencia. No todas las emergencias, aún sea así el mismo tipo de emergencia, no todas las emergencias que se vayan a atender van a tener las mismas características. Supongamos que puede ser, qué sé yo, amenaza de bomba en la aeronave. Si bien en este capítulo te dan la guía de cómo deberías actuar, más no va a ser lo mismo atender una emergencia de amenaza de bomba en la aeronave el día en un vuelo que esté yendo de, qué sé yo, de Córdoba a Miami, esté atravesando la FIR La Paz, que sea un vuelo que esté yendo de La Paz a Cobija, ¿okay? Ambos tienen ciertas particularidades y aún así ambos sean sobrevuelos, no siempre va a ser la misma o el mismo contexto de cada vuelo. Entonces entiéndase que si bien te dan los lineamientos generales en este capítulo, más no te dice que así va a ser todo el tiempo. Empecemos a hablar de los códigos reservados. Existen 3 códigos reservados. Los códigos reservados, el 7600 y el 7500. Estos códigos son reservados porque estos te indican que la aeronave está siendo objeto, por ejemplo, de interferencia ilícita cuando se activa el código 7500. Que la aeronave está teniendo falla de comunicaciones aeroterrestres cuando se activa el código 7600. O que la aeronave está en emergencia general, cuando activa el código 7700. ¿Por qué se denominan códigos reservados? Porque están reservados exclusivamente para lo que les he mencionado. 7500 interferencia ilícita, 7600 falla de comunicaciones aeroterrestres y 7700 para emergencia en general. Eso significa que el controlador de tránsito aéreo, el sistema radar, no puede asignar estos códigos a ningún otro vuelo. Estos solo se asignan desde la cabina del piloto cuando el piloto activa el transpondedor en estos códigos, dependiendo de qué es lo que quiere hacer notar a los servicios de tránsito aéreo. Las actuaciones del control de tránsito aéreo cuando tienen una aeronave que se declara en emergencia, se lo puede resumir en estos 5 pasos de acuerdo a lo que establece el capítulo 15 del PANS-ATM. ¿Ok? Lo primero que debe hacer el controlador de tránsito aéreo cuando se encuentra ante una declaración de emergencia, tiene que identificar y tiene
tienes que determinar, identificar el tipo de aeronave. Lo puedes hacer con la ficha de progreso de vuelo, si estás en un ambiente por vigilancia, lo puedes hacer con la pantalla del radar. En el radar tienes en realidad todos los datos del plan de vuelo, puedes recurrir a la mensajería y puedes entrar ahí, en la pantalla del radar te da esas opciones cuando utilizas las ventanas o las pestañas que tienes ahí en la parte superior de la pantalla del radar. Tienes que identificar qué tipo de emergencia es, qué emergencia te está declarando. Muchas veces el piloto solamente puede decir Mayday, 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 pero el controlador tiene que pedir qué tipo de emergencia es la que está teniendo el piloto en ese momento. Entonces tienes que cerciorarte, tomar conocimiento de cuál es el tipo de emergencia. ¿Por qué es importante saber cuál es el tipo de emergencia? Porque sabiendo el tipo de emergencia, tú sabes cómo vas a actuar en consecuencia a ese tipo de emergencia. ¿Ok? Aquí está entrando. Mm. Ok. El tipo de emergencia entonces es muy importante identificarlo, puesto que este tipo de emergencia te da a ti el criterio a seguir para atender esta emergencia. ¿Okay? Tienes que también llegar a conocer las intenciones de la tripulación. O sea, qué es lo que la tripulación quiere hacer. Si es un descenso de emergencia, la aeronave va a tener que descender. ¿Okay? No va a esperar a que el controlador le diga, espera, yo te voy a autorizar. No, porque el descenso de emergencia tiene esa característica propia, lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Tiene que cerciorarse el controlador también de la posición y el nivel que la aeronave está ocupando. Es importante establecer la posición y el nivel. Esto ya lo hemos visto con las disposiciones generales de los servicios de tránsito aéreo. A ver, estás ahí. Espérenme un rato. ¿Quién está entrando recién? Ok, Roger, ¿estás ahí? Presente, licenciado. Ok, ¿por qué es importante establecer la posición y el nivel en una situación de emergencia o cuando la aeronave se declara en emergencia? Para que no pueda afectar a otros tránsitos, licenciado. Ok, para que no pueda afectar a otros tránsitos. Es una de las razones. Otra razón para lo que hay que establecer la posición de la aeronave. eh, Edil Fernando. Christopher. Bueno, Alice, la posición puede ser para derivarlo a un aeropuerto o a una, bueno, sí, a un aeropuerto alternativo que le quede cerca. Y el nivel, pues, para llevarlo a un nivel más seguro a su estado de emergencia, lo que se me ocurre. Correcto. Dependiendo del tipo de emergencia, la posición te ayudará a, lo que decía primero Roger, a separar a esa aeronave con los demás tránsitos que puedan existir cerca de esa posición y dependiendo también del tipo de emergencia, en alguna ocasión la posición de la aeronave te servirá para poder encaminar a esta aeronave a un aeropuerto, a un aeródromo
más cercano si es que necesitara aterrizar de emergencia. ¿Ok? Vamos a ver más adelante qué emergencias podemos encontrar. Entonces la posición es importante, el nivel también, porque así te vas a cerciorar de que cuántas aeronaves tienes por niveles por debajo o tienes aeronaves cerca de esa posición. Lo segundo que tiene que hacer el controlador es decidir qué asistencia va a proporcionar, cuál es la asistencia apropiada. En este caso va a tener que determinar qué ayuda se necesita según el tipo de emergencia. ¿Sí? ¿Qué ayuda se necesita según el tipo de emergencia? ¿Qué servicios se dispone para asistir a esta aeronave dado ese tipo de emergencia? Lo tercero que tiene que hacer es coordinar con otras dependencias de control de tránsito aéreo o de los servicios de tránsito aéreo, otros controladores de tránsito aéreo, servicios de emergencia, salvamento, inclusive aquí entra lo que se llama la Fuerza Aérea, porque ellos prestan el servicio de búsqueda y salvamento. ¿Ok? ¿Por qué tiene que coordinar con todas estas dependencias? Otros servicios de control de tránsito aéreo, otras dependencias de control de tránsito aéreo, servicios de emergencia, salvamento, porque la aeronave puede pasar de una fase de emergencia de incertidumbre directamente a una fase de emergencia de peligro. ¿Ok? O directamente se puede declarar la fase de alerta y no siempre la fase de incertidumbre. ¿Ok? Vamos a ver en búsqueda y salvamento cuándo se declaran las fases de emergencia. ¿Ok? Y cuánto tiempo se tiene para declarar cada una de estas. Entonces, es importante coordinar con estas dependencias porque todos tienen que estar al tanto del progreso de la emergencia. Y en consecuencia a lo que esté, a lo que la información se esté proporcionando o a la evolución de esta emergencia, cada uno sabe qué tiene que hacer. Entonces, por eso es importante coordinar con las demás dependencias. Proporcionar información. Información respecto a qué? A los aeródromos que sean convenientes, a las altitudes mínimas, a la información meteorológica, al combustible remanente y a las personas a bordo. Es importante en una situación de emergencia que el controlador sepa cuál es la autonomía que tiene la aeronave. Primero. Segundo, ¿cuántas personas a bordo tiene la aeronave? ¿Por qué es importante cuántas personas a bordo? Porque en caso de que se tenga que coordinar búsqueda y salvamento tiene que saber a cuántas personas tiene que ir a buscar. La autonomía es importante porque tiene que saber cuánto tiempo de autonomía le quedaba a esa aeronave y si es que no se ha establecido su posición, trazar una posición estimada o la ruta que podría seguir en base a esa autonomía y la última posición reportada. Tiene que preguntar también si existen mercancías peligrosas a bordo de la aeronave. Por lo mismo que se había mencionado anteriormente, los de búsqueda y salvamento tienen que saber a qué mercancías peligrosas van a estar expuestos en caso de que tengan que ir a buscar a la aeronave. No es lo mismo planificar una tarea de búsqueda y salvamento con una aeronave que no está llevando mercancías peligrosas que con otra que sí está llevando, qué sé yo, material radioactivo, está llevando, qué sé yo, algunos que transportan explosivos. Está prohibido, por si acaso, el transporte de baterías desde que ha pasado un accidente que es de baterías de litio. Entonces, pero todavía hay algunas condicionantes que te pueden
dejar llevar en cierta cantidad, pero te provoca fuego y eso ocasiona un accidente. Entonces, cuando van a hacer este tipo de búsqueda y salvamento, entonces ellos tienen que tener mucho cuidado del mar. Es importante preguntarles esos datos a la aeronave cuando se declara la emergencia. Ahora bien, el de tema de personas, tal vez lo puedes conseguir con el manifiesto de pasajeros, si se trata de una aerolínea que está llevando, qué sé yo, pasajeros de itinerario. En este plan de vuelo normalmente no se sabe cuántas personas están volando, pero cuando sí se sabe, cuando cierran la puerta de la aeronave y se hace un manifiesto de pasajeros y eso se lo deja en las oficinas del Servicio de Información Aeronáutica. ¿Okay? Ahí sí se sabe. O lo puedes preguntar también al explotador, pero es mejor que sea lo más rápido posible y en la frecuencia el piloto te proporciona este dato. Y tal vez si no lo consigues tendrías que recurrir recién a los otros, a las otras fuentes que serían el manifiesto de pasajeros o el explotador. ¿Ok? El explotador también te puede proporcionar si estaba llevando mercancías peligrosas al vuelo, pero en este caso que les he contado de litio, han habido alteraciones de la información que estaba proporcionando el explotador porque ellos decían que no estaban llevando, pero han encontrado cuando han hecho búsqueda y salvamento eh, algunas baterías y han encontrado fuego justo donde estaban esas baterías, pero es alguien que ha denunciado que sí estaban llevando, o sea, es mejor que la tripulación te diga en ese momento si hay mercancías peligrosas o no. Se tiene que notificar a las autoridades, al explotador, al centro de salvamento y a la autoridad competente. ¿Por qué se tiene que notificar a las autoridades lo que está aconteciendo con el vuelo? Porque el explotador tiene que tomar ya sus acciones para poder informar a los familiares, para poder, ¿qué se llama? Competen como explotador. El centro de salvamento, lógicamente, para que organice la búsqueda y salvamento. Vamos a ver que existen divisiones de lo que es búsqueda y salvamento. Cada uno tiene una tarea específica. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. La autoridad competente, en este caso la Dirección General de Aeronáutica Civil, tiene que la nave en emergencia porque ellos tienen que coadyuvar cualquier tarea que se necesite para asistir a esta aeronave. Toda aeronave que se encuentre en emergencia tiene prioridad sobre todas las demás aeronaves. Una aeronave que se declare en emergencia tiene que ser atendida de forma prioritaria. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa cuando hay dos aeronaves en emergencia? Porque puede darse, es más, algunos casos han habido de que uno estaba con fuera de combustible y el otro estaba con, ¿qué se llama? Combustible mínimo. ¿Ok? Combustible mínimo. A ver. ¿Estás ahí, Fabián Cristian Uruchi? Sí, licenciado. Okay. Has entendido que las aeronaves que están en emergencia tienen prioridad por sobre las demás aeronaves, ¿verdad? Exacto. Ok. ¿Cuál sería el criterio para atender a dos aeronaves en emergencia? ¿A quién atiendes primero? Uno dijo que tenía combustible mínimo y el otro no le No, pude no te escuchar das bien. al ejemplo, digamos. O sea, uno tenía, bueno, el ejemplo que ha pasado con lo de la mía, pues no sabían. Una aeronave que estaba antecediéndole en la aproximación tenía fuga de combustible. Y la segunda aeronave, que era la de la mía, tenía combustible mínimo. O sea, ya no tenía combustible. Si volaba un poco más, se iba a caer. ¿A quién atiendes primero?
Mm, tal vez al que tiene mínimo de combustible, licenciado. Como que tal vez, a ver. Eric Maita. Dicen al que se le está acabando el combustible, dicen. Ya, o sea, pero ¿saben el caso de la mía o no saben? A ver, ¿están al tanto de qué es lo que ha pasado o no? Sí, licenciado. A ver, vos, William. Bueno, José Cardoso, vos vas a contestar. A ver, ¿qué cosa ha pasado? Resumímelo rapidito, no sé qué me cuentes esta historia. Bueno, la aeronave que iba con combustible, o sea, para las cruces. Y cuando estaban llegando, justamente había una aeronave se ha declarado en emergencia también. Y el error que ha cometido la mía ha sido que no ha reportado que ya no tenía combustible. Ok, ya. Sí, eso es importante. Lo último que has dicho, o sea, la aeronave de la mía nunca ha dicho que tenía combustible mínimo. Nunca lo ha mencionado. El controlador no es adivino para saber si él tenía combustible mínimo o no tenía combustible. Lo único que él ha pedido y ha dicho era que necesitaba vectores a la pista. Pero el procedimiento ahí era, ¿cuál era el procedimiento? Atender a la aeronave que sí ha declarado que tenía fuga de combustible, en este caso la que le antecedía en la aproximación. Y a la otra aeronave le han dicho que tiene que hacer espera porque se va a aterrizar después. Entonces, lo primero que tienes que cerciorarte es de que se haya declarado la emergencia. ¿Ok? Si declara la emergencia, recién le puedes dar prioridad sobre las demás aeronaves. Suponiendo el caso de lo que es con la mía, en ese caso se ha procedido bien. A la aeronave que ha declarado la emergencia se la ha atendido por sobre las demás. Que no haya notificado el piloto es otra cosa, el piloto de la mía. Que no haya notificado, eso es otra cosa. Ahora, pero ¿por qué no han notificado? ¿Por qué no ha notificado William? Paso, licenciado. Albert. Licenciado, supongo que después de declarar emergencia se consideraría como un incidente y se realizarían investigaciones. En realidad, no en todos los estados. En unos son más estrictos y en otros no. En todos los estados hacen, digamos, sí, se ha declarado emergencia, ok, ¿por qué se ha declarado emergencia? ¿Qué ha pasado? Y nada, ahí. Pero en Colombia existe la reglamentación aeronáutica colombiana que dice que en cuanto la aeronave se declara en emergencia, aterriza, tienen que presentar la aeronave, baja el piloto y los de la Autoridad de Aviación Civil colombiana tienen que ir y empezar a sacar datos, empezar a pedir licencias, análisis toxicológico al piloto, o sea, un montón de cosas. ¿Okay? Entonces, eso sabía el piloto perfectamente que en cuanto él declaraba, su avión iba a estar parado ahí por lo menos unas 2 semanas hasta que hagan todo. Y como ellos estaban con temas de iliquidez en su compañía, bueno, el explotador, él ha preferido no declarar. Y no ha sido la única vez que ha operado de esa forma, ha operado tanto de Río Negro a Virubiru como de Virubiru a Río Negro varias veces y en repetidas oportunidades de la misma forma. ¿Okay? Lo mismo se ha detectado cuando se ha hecho el análisis el accidente, se ha sacado los planes de vuelo desde Río Negro hacia Virubiru y el mismo, bueno, tenía la misma característica, que la autonomía era la misma que el tiempo en ruta. ¿Okay? En el mismo tiempo, en ambos casos, no solamente de Bolivia se lo ha autorizado hacia allá, sino también de Río Negro se lo ha autorizado hacia Bolivia para que vuele de esa misma forma. Bueno, y no solamente eso iba a implicar que esté su aeronave parada ahí va a venir la investigación respecto a los permisos que se le ha otorgado cuando el, el seguro no cubría esas rutas para ese tipo de aeronave. Entonces, era un montón de cosas, por eso que el piloto sabía perfectamente bien lo que le iba a pasar si es que llegaba a aterrizar declarando la emergencia. Por eso no lo ha declarado. Ok, entonces todas las aeronaves que declaren la emergencia tienen prioridad. Ahora, sí,
a la pregunta, cuando dos aeronaves declaran emergencia, ¿a quién se atiende primero? Seguramente más, según el tipo de emergencia. Digamos, una con combustible mínimo y la otra falla de presurización. Lógicamente, primero vas a atender a la de combustible mínimo y luego vas a atender a la de falla de presurización, porque el de falla de presurización sí o sí va a descender, es un descenso de emergencia. Tiene que descender, o sea, él sabe el procedimiento de descenso de emergencia. Pero el de combustible mínimo, ese se va a caer, o sea, se le está acabando el combustible y si vos demoras y no lo encaminas a un aeródromo más cercano o al aeródromo que él te está pidiendo, es probablemente que acabe en un accidente. En ese caso sí, pero es fácil, digamos, de analizar. ¿Qué pasaría si hubieran dos tránsitos con combustible mínimo? En ese Al que caso, ha ¿qué tendrías? declarado primero o al ¿Mm? que ha reportado primero la emergencia. Sí. Ya, no, a ver, lo primero que tendrías que evaluar es si son en el mismo aeropuerto o si están cerca del mismo aeropuerto. Porque el que está con combustible mínimo tiene que aterrizar. ¿Eh? Si te dicen combustible mínimo, no, tiene que aterrizar. ¿No? Si no te reporta por cerca de, qué sé yo, a 200 millas de Viru y el otro te reporta, qué sé yo, a 200 millas de la posición Akbor, que está al norte, ingresando a la Fier La Paz. O sea, tendrías que evaluar si es o no es para el mismo aeropuerto. Primero, lo primero que debe hacer. Entonces, después de eso recién evalúas quién te ha llamado primero, quién ha declarado primero. Si es lo mismo, si es para el mismo aeropuerto, ahí sí ya. Por último, o sea, no hay tampoco un procedimiento que te diga qué pasa cuando dos aeronaves se declaran en emergencia y es el mismo tipo de emergencia. ¿Qué se hace? No hay un procedimiento. No hay, no existe. Revisen si quieren. Ni en el PANSATEM no te dice. Te dan los tipos. Ahora es muy improbable que un mismo tipo de emergencia para un mismo aeropuerto que estén casi en la misma posición ya sería el colmo. Pero en último caso, en último de los casos, como ha pasado con Río Negro, y yo, por ejemplo, y varios cuando dicen, yo autorizaría aterrizar a las dos aeronaves a la misma pista. O sea, primero aterriza el Airbus que está ok, y por último, como número dos, el otro aterriza. O sea, el daño va a ser menor que... No hay un procedimiento, pero que no te dice, pero sí te da el criterio de que tienes que evaluar hacia dónde están los tránsitos, por dónde la posición, por eso es importante la posición, para saber cerca de qué aeropuerto están, si necesitan aterrizar o no necesitan aterrizar, y ahí ya juega un rol muy importante. Lo tercero que deberías preguntar es cuánto de autonomía les queda a cada uno. Ahora, más improbable sería que todos los dos te digan la misma cantidad de autonomía. Eso sería más improbable todavía. ¿Me entienden, verdad? Sí, Sí, dice. licenciado. Pero puede suceder, sí, puede suceder, que al momento, hasta ahorita, no se sepa así documentado que haya sucedido, no hay. Lo más grave ha sido lo de la mía y lo del tránsito que estaba por ver. Pero deberías evaluar en esa secuencia. Si te da para hacer aterrizar en diferentes aeropuertos, está bien. Casi no te importa, digamos, quién es primero, a toditos los encaminas, a los dos los encaminas al aeródromo más cercano, en este caso. Lo peor es que no tengan combustible. Después lo otro que tengan, qué sé yo, amenaza de bomba, que tengan descenso de emergencia, vacía de combustible, en fin. Esas cosas no tienen, qué se llama, tanta premura como el tener que hacer aterrizar una aeronave de forma inmediata. Pasemos a ver interferencia ilícita y amenaza de bomba en la aeronave. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, ok. En cuanto a actos de interferencia ilícita y amenaza de bomba en la aeronave, tenemos que decir que si se sospecha que una aeronave está con interferencia ilícita, el controlador tiene que verificar los códigos 7500 y 7700. ¿Sí? Tiene que sintonizar, tiene que verificar que se esté activando.
Ahora, claro, esto en un ambiente por vigilancia se lo puede hacer, pero en un ambiente de control por procedimientos se lo podrá hacer porque el transpondedor te va a aparecer en la pantalla. Ahí te va a mostrar código 7500, digamos, en la pantalla radar. Pero ¿qué pasa que en un ambiente donde no hay radar? ¿Será que se puede verificar si hay el código 7500 o 7700? Luis Felipe. Ese nunca está. Luis Ronald. Tampoco está. Pablo Miguel. Sí, sí, Lisa. Respondeme lo que te he preguntado. ¿Podía repetir la pregunta, por favor, Lisa? Ya van a estar atentos porque estamos perdiendo mucho tiempo. En un ambiente por vigilancia se puede verificar el código 7500 y código 7700 observando la pantalla radar, porque si el piloto lo activa desde la aeronave, ahí se puede ver en la pantalla radar. ¿Qué pasa en un ambiente de control por procedimientos sin radar? ¿Será que se puede verificar el código 7500 y 7700? No, no se podría verificar, más que todo el piloto tendría que dar su posición. Ya, pero no se puede verificar entonces si está activando el 7500 o 7700. Rafael. No, licenciado, no recuerdo, paso. Johan Abdel. ¿Quién se... Luis Felipe, ahí está, ya te has acordado. Licenciado, creo que sí podía ver en la pantalla. O sea, sin radar puedes ver en la pantalla el código 7700. Creo que, a lo que recuerdo, creo que sí se podía ver. ¿Dónde lo vas a ver? O sea, ¿de qué cosa estás hablando? Acá dice verificar sintonizando código 7500, 7700. En la pantalla de radar, ¿cómo verificas? Mirando la pantalla. Ahora, pero ¿cómo verificarías o no se puede verificar en un control por procedimientos? Esa es la pregunta. Colque Michel. Colque Michel. ¿Dónde no está? Arancibia López. A ver, Albert. Licenciado, ¿no sería posible que la aeronave al ingresar ese código transponder pueda enviar ese mensaje si bien no se tiene un radar secundario a las aeronaves cercanas como un mensaje de alerta? Con el CPDLC puedes hacer eso. Las otras aeronaves, pero las otras aeronaves que te lo van a retransmitir. O sea, en realidad, en control por vigilancia, te llega de forma automática, ¿no? Le quieres decir a la otra aeronave, tal vez al de tu compañía le puedes mandar. O sea, a eso te refieres, ¿verdad? Porque normalmente entre las aeronaves de la misma compañía, hasta por frecuencia interna se comunican y uno le cede el paso al otro, o sea, esas cosas hacen, pero porque son de la misma compañía, digamos. Pues, algún procedimiento así está diciendo, no está prescrito eso, o sea, tampoco está en el documento que te diga, en caso de que sea control por procedimientos, tiene que llamarle a otra aeronave, y esa otra aeronave no está prescrito. Pero en último caso, digamos, en último caso, cuando la cosa es tan grave, ya hasta eso se puede recurrir, sí, o sea, tampoco dicen no, no puedes hacerlo, ¿ok? Pero el procedimiento normal, ¿cuál sería? ¿Alguien más quiere opinar? Ok, nadie. A ver, ¿quién? William. Este Lice, como dijo que no se puede, pero de alguna forma el piloto tendría que ver la manera de hacerle llegar esto a la dependencia pertinente para que sepan que está, o sea, en interferencia ilícita. Creo que era así, Lice. Ok, sí. O sea, tanto el piloto como el controlador están entrenados para poder de alguna forma hacer conocer que la aeronave está activando código 7500. ¿Cuál puede ser esa forma? La más común es usar la fraseología.
que tú puedes pedir algo totalmente incoherente, por ejemplo, que el piloto me pida ascender al piso 7500, digamos. ¿Qué me está diciendo? 7500 es un código reservado, entonces, ¿qué me está diciendo? Que está activando el código 7500. O me puede decir adoptar el rumbo 7500. O sea, ¿se dan cuenta? Sí, Lice. Y el controlador le puede responder recibido, está autorizado rumbo 7500. Y el piloto le va a decir recibido, autorizado 7500. ¿Sí están contados? Claro, que ahora con los actos de interferencia ilícita ya no es tan fácil, porque normalmente los que perpetran este tipo de actos ya son gente estudiada, ya no son como antes gente que va a ir a improvisar ahí, o sea, no son gente que está por primera vez viendo un avión, o sea, no, son gente que está preparada, gente que sabe reconocer este tipo de cosas, gente que sabe reconocer inclusive cómo se está comunicando el piloto y el controlador para establecer posiciones, o sea, saben, conocen aquello, saben manipular inclusive el CPDLC, saben, conocen en muchos de los casos todo lo que es la aeronave, o sea, porque son pilotos de esa aeronave, o sea, ya no es tan fácil como antes, ¿ok? Como que ha avanzado todo esto, se ha ido complicando más. Pero está ahí la posibilidad de que se pueda utilizar este tipo de cosas para poder saber que se está haciendo un acto de interferencia ilícita en esa aeronave o se está declarando una emergencia con el código 7700, digamos, no hay problema, que es emergencia. Pero específicamente si quieres decir que estás declarando se llama acto de interferencia ilícita, tendrías que usar el código 7500. Y eso, si le llama la atención al perpetrador ahí en la aeronave, puede ocasionar que mate a alguien, a que lo mate al piloto, al copiloto, no sé. Okay. Se tiene que atender tan pronto sea posible las peticiones de la aeronave. Si la aeronave te está pidiendo, aquí también por si acaso se puede inferir lo siguiente. Si vos sabes que en el plan de vuelo la aeronave tenía que volar de Ezeiza a Miami y el piloto te dice solicito ingresar al espacio aéreo peruano para volar ahora directo a Bogotá, ¿qué le tiene que sugerir al controlador? O sea, que por qué está queriendo cambiar de ruta. ¿Sí? Porque por algo tiene sentido. Confirme, debería preguntar, confirme, ¿está solicitando cambiar de ruta? Y habría que preguntarle la ruta completa, y mientras le preguntas la ruta completa, el piloto debería tener la capacidad de hacerte notar que está pasando algo raro, digamos, el código 7500. Porque pues puedes dictar ahí la ruta, ¿verdad? Y eso es procedimiento de control. Para actualizar el plan de vuelo, le preguntas la nueva ruta, porque es normal que puedas querer cambiar de ruta, digamos, por meteorología o porque te ha ordenado tu explotador. Pero que ya en el cambio de ruta tú dictes en la nueva ruta algunas cosas que te tengan que hacer dudar, ahí puedes tú darte cuenta que está haciendo objeto de actos de interferencia ilícita. ¿Okay? ¿Se dan cuenta de eso, verdad? Sí, lo hice. Okay. Se tiene que transmitir la información sin esperar respuestas. No tienes que esperar que el piloto te responda, porque el piloto puede estar ocupado o puede estar amenazado por el perpetrador y no siempre va a responder lo que el controlador esté consultando o la información que esté proporcionando que colacione o que acuse recibo, esas cosas, no tienes que esperar respuesta. Tienes que vigilar y trazar el progreso del vuelo. Cuando se dice vigilar y trazar el progreso del vuelo, no se refiere exclusivamente a vigilar mediante un radar, ¿ok? Porque tanto el controlador que hace control por procedimientos como el controlador que hace control por vigilancia con radar, hacen vigilancia del tránsito. Porque vigilancia significa estar pendiente de todo el progreso de vuelo de la aeronave en cuanto a sus posiciones, en cuanto a el plan de vuelo y la ruta que ha presentado. Todo esto.
Otra cosa es que en una forma de hacer vigilancia utilices un radar y la otra forma sea sin un radar, solamente con fichas de progreso de vuelo, con reportes de posición del piloto, pero en ambos casos estás haciendo vigilancia, ¿ok? Y eso por si acaso está prescrito en documentos de España, ¿ok? Está prescrito. O sea, la vigilancia no es estrictamente exclusiva para el control por radar, porque los controladores, así hagan control con radar o sin radar, están haciendo vigilancia del progreso del vuelo. Otra cosa es la herramienta que utilizas para hacer la vigilancia. Y otra cosa es que le han puesto al control con radar, control por vigilancia ATS. Eso es otra cosa, ¿ok? Cuando dice acá vigilar y trazar el progreso del vuelo, tienes que hacer eso. Tienes que vigilar que el vuelo esté progresando según el plan de vuelo, o si se ha desviado del plan de vuelo según la nueva ruta que te ha dictado. O sea, tienes que trazar las nuevas rutas y eso te va a llevar a coordinar tal vez con nuevas dependencias de tránsito aéreo. Si estás en la misma región de información de vuelo, no vas a tener mucho problema, pero si esa aeronave quiere entrar a otra región de información de vuelo y tú le dices, aparentemente tiene ¿qué se llama? Un acto de interferencia ilícita a bordo, es probable que por las regulaciones locales de esos estados no te acepten el tránsito. Hay algunos que son muy taxativos. No, yo no voy a aceptar un tránsito con interferencia ilícita. Dile que no puede entrar. Listo. Le dices eso y ellos saben que si quieren entrar a la fuerza, los van a derivar. ¿Sí? Los van a derivar y eso es peor. Entonces, eso le obliga también al perpetrador a decir que puede cambiar de ruta. Entonces, ¿qué se le dice? Tampoco le vas a decir, si no has, ¿qué se llama? Conseguido el permiso, no le vas a decir en frecuencia, el Estado X no quiere aceptarlo porque está con acto de interferencia ilícita. No le vas a decir eso en la frecuencia. Nunca se hace mención en la frecuencia del acto de interferencia ilícita. Tienes que mencionar y decirle que no lo acepta por afluencia, no lo acepta porque no tiene el permiso de ingreso, que tiene que tramitar el permiso con la autoridad de aviación. O sea, puedes usar un montón de cosas. Pero no le tienes que decir que no le acepta porque es con acto de interferencia, porque puede ocasionar la muerte de alguien allá. No se tienen que solicitar transmisiones, a menos que la comunicación sea normal. ¿Okay? Si el piloto no puede transmitir, no tienes que molestar y exigirle transmita o me copia, no. A no ser que el piloto esté hablando de forma normal, porque hay algunos perpetradores para no hacer notar que están cometiendo un acto de interferencia ilícita, permiten que el piloto comunique de forma normal a las dependencias de los servicios de tránsito. ¿Qué notificaciones se tienen que hacer de forma obligatoria? Se tiene que notificar sí o sí al explotador o al representante de la aeronave. ¿Okay? Se tiene que notificar al centro coordinador de salvamento y se tiene que notificar a la autoridad competente del Estado. Estas notificaciones son obligatorias por lo que habíamos mencionado en un principio, que el explotador o el representante tienen que tomar ciertas acciones respecto a su vuelo. Si su vuelo está siendo secuestrado, si su vuelo está siendo objeto de acto de interferencia ilícita, ellos también tienen que en algún momento notificar, informar a las personas que son familiares de los que están en el vuelo. ¿Okay? No solamente eso, tienen que hacerle un seguimiento para saber hacia dónde se está dirigiendo la aeronave. Además de que en algún caso, como es lo que ha pasado con el Malaysia Airlines, declarar que ya está en emergencia. Pues no en emergencia, digamos que ya la aeronave se ha accidentado. Lo de la autoridad competente del Estado, lo mismo, o sea, a la autoridad de aviación civil del Estado en el que se está cometiendo el acto de interferencia ilícita hay que avisarle, no solamente donde se está cometiendo, sino si se va a entrar a otro estado, a otra región de información de vuelo, a la autoridad de aviación civil de ese estado también tienen que hacerle conocer los que están recibiendo la transferencia del tránsito con interferencia ilícita, no sé, si es que lo están aceptando. Es una cadena que se tiene que seguir
para tener la vigilancia constante y el trazado de la trayectoria, la ruta de este vuelo que está siendo objeto de acto de interferencia ilícita. Aquí, a ver, así, saben lo que ha pasado con en el Malaysia Airlines, ¿verdad? O sea, todos saben eso, ¿no? Todos saben, ¿quién no sabe? Frank, ¿sabes lo que ha pasado con el Malaysia Airlines? Sí, licenciado, que desapareció. Ok. ¿Sabes lo que ha pasado con lo de el acto de interferencia ilícita, lo del accidente? ¿Sabes eso? ¿Qué ha pasado? Sí, de ¿Sabes? hecho, No una sabes, vez de perdón. ahí, es que recientemente volvieron a entrar en búsqueda de la aeronave, no, bueno, los restos, y ahí salió de información había una presunción de que tal vez el piloto el mismo capitán había sido parte de interferencia ilícita. Sí, pero no, o sea, me refiero a cómo han manejado la situación con los familiares. O sea, porque nunca les han dicho que si la aeronave se estaba desviando, que si la aeronave estaba con supuesto acto de interés. No, o sea, les han dicho que la aeronave estaba demorado y demorado hasta no sé qué hora. Y ahí así han tenido ya problemas con los familiares, porque los familiares ya estaban renegando porque no se podía demorar tanto. Y han empezado ahí a filtrarse informaciones de que ese vuelo estaba secuestrado porque ya, se mostraba en el Flyradar, en otras cosas que se estaba desviando de la ruta que tenía el plan de vuelo. Y ahí ellos seguían negando que estaba ese vuelo con falla de comunicaciones, porque ya no se contactaba. Decían que está demorado. Entonces, para el manejo correcto de ese tipo de información a los explotadores, hay que tenerles al tanto de todo lo que está sucediendo con el vuelo. ¿Ok? Que ellos decidan contar todo, no contar todo, contar otras cosas, ya es problema de ellos. ¿Por qué es importante hacer mención a esto? Porque como control de transitorio, como los servicios de transitorio, no se debería cambiar nada de la información que se tiene y debería tal cual es la información. ¿Okay? No tiene que cambiarse ni modificarse nada. Así tal cual se nos ha transmitido en la frecuencia el piloto, debería transmitirse tanto al explotador, al centro coordinador o a la autoridad competente. No cambiarle inclusive ninguna palabra que pueda generar controversia o dudas. ¿Okay? Porque puede generarte responsabilidad más adelante como controlador. Que tú hayas utilizado otros términos que el piloto no te haya dicho, te puede generar problemas. Supongamos que no le pasa nada, lo máximo que te damos es una sanción o un recurrent de manejo de situaciones de emergencia que vaya a volver a practicar. O sea, ¿por qué cambia la información? Si nadie le ha dicho eso. Pero en caso de que pasara algo más grave, o sea, algo que, qué sé yo, o sea, la aeronave se accidente, se caiga, o que por último que vaya y se estrelle contra alguna institución, organización que normalmente pueda suceder con un acto de interferencia ilícita o un ataque terrorista, ahí te van a generar responsabilidad, te va a decir, si usted hubiera dado la información correcta o hubiera dado, nosotros tal vez hubiéramos procedido de otra forma. O sea, tratan inclusive hasta de decir que los errores que han cometido ellos ha sido ¿por qué? Porque el que ha dado la información ha dado mal o algo ha utilizado mal. Por eso es importante no cambiar, ¿ok? Manejar los mismos términos que se han utilizado en la frecuencia cuando el piloto ha proporcionado la información o cuando le ha solicitado como controlador. ¿Okay? Es importante. En cuanto a procedimientos del control ante una amenaza de bomba, se tiene que hacer lo siguiente. Se tiene que notificar inmediatamente a la tripulación, se tiene que asegurar las intenciones de la tripulación, se tiene que tramitar de forma más expedita lo relativo a la aeronave y no se debe proporcionar asesoramiento sobre el artefacto explosivo. Ok, acá hay que analizar dos cosas. Ok, que
la amenaza de bomba se dé en vuelo o se dé en tierra. Porque es diferente. ¿Eh? Si la amenaza de bomba se da en tierra, ese vuelo no debería salir. Pero si se da en vuelo, ya está en vuelo. Tiene que tener un trato diferente del que está en tierra. Bueno, diferente me refiero a la fase de vuelo porque no vas a tener, ¿qué se llama? Problemas con separación de tránsitos cuando está en tierra, que cuando está en vuelo sí los vas a tener. Okay, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Primero hay que establecer que la amenaza de bomba puede venir por cualquier medio. Puede ser una llamada telefónica a la dependencia del tránsito aéreo, una llamada telefónica al check-in del aeropuerto, una llamada telefónica a la jefatura del aeropuerto, puede ser una notita dejada en alguna dependencia, cualquier cosa, ¿ok? O sea, cualquier medio para amenaza de bomba que se pueda utilizar se tiene que considerar. Si fuera el caso de que la aeronave esté en tierra, entonces se tiene que detener a la aeronave y la aeronave no puede salir. Los pasajeros, si están dentro de la aeronave, deberían ser evacuados, sacarlos de la aeronave y después revisar la aeronave. ¿Okay? Son los procedimientos que van a seguir los que se llaman los del CI, los bomberos, la jefatura de aeropuerto activará el plan de emergencia, todo eso. Ahí los servicios de tránsito aéreo mucho no van a hacer. El controlador ahí, o sea, tomará conocimiento, o sea, sí, el que estaba en parqueo 5 dice que tiene amenazas de bomba, está procediendo el CI y los de la jefatura de aeropuerto como corresponde. Ok, o sea, nos han informado y punto. Pero ¿qué pasa si la amenaza de bomba llegara a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo? Pues el controlador tiene que hacerles saber inmediatamente al jefe de aeropuerto cuando está en tierra de que ese vuelo está con la amenaza de bomba y él tiene que canalizar para hacerle saber a la tripulación, al piloto, ¿okay? Si no está en contacto en frecuencia. Si la aeronave ya está rodando o ya está con autorización de ingreso a la pista, se tiene que hacer conocer de que hay una amenaza de bomba a la tripulación. Ya eso por medios de los servicios de tránsito. ¿Okay? Entonces, nótese que es diferente el trato para hacer conocer esto a la tripulación. Si es en vuelo, lo mismo, se tiene que hacerle conocer mediante los servicios de tránsito. Ahora bien, el piloto puede también tener conocimiento de que está con amenaza de bomba. Y el controlador no puede saber. ¿Por qué? Porque el piloto, después de que ha despegado, podría haber encontrado un mensaje en un asiento o, qué sé yo, botado ahí en el baño, no sé, en algún lado, pero ha encontrado así y tiene que notificar él que está con una amenaza de bomba y él tiene que pedir que se lo haga aterrizar en un aeropuerto adecuado. ¿Okay? Entonces, esto de notificar inmediatamente tiene sus características propias dependiendo de en qué fase se encuentra la aeronave. ¿Ok? Se tiene que asegurar las intenciones de la tripulación pidiéndoles cómo van a proceder. Te pueden decir, vamos a proceder al aeropuerto más cercano o vamos a retornar al aeropuerto donde hemos salido, no sé. Y se tiene que tramitar eso que te piden. Retornar, ir al aeropuerto más cercano, no sé. Pero también se tiene que hacer conocer a los aeropuertos donde está pidiendo ir o al aeropuerto donde se va a encaminar a este vuelo que está con amenaza de bomba. Porque en todos los aeropuertos existe un punto donde se tiene que parquear estos vuelos que tienen o estas aeronaves que tienen amenaza de bomba. En este caso es el punto Zulu en el aeropuerto del Alto. ¿Okay? Que está ahí a la mitad casi de la calle de rodaje Alfa. Es el punto Zulu. Los vuelos que aterrizan tienen que ser llevados ahí. Y además tienen que ser atendidos por especialistas en manejo de artefactos explosivos.
El controlador en ningún momento tiene que proporcionar asesoramientos sobre artefactos explosivos, porque para empezar el controlador no ha estudiado para eso, no sabe cómo manejar artefactos explosivos, ¿ok? Si el piloto solicitara asesoramiento, o sea, el controlador no le puede dar, por más que le pida, o sea, no. Hasta ahí, sobre interferencia ilícita y amenaza de bombas. Ninguna. Descenso de emergencia. ¿Cuáles son las acciones del piloto para un descenso de emergencia? Primero, el piloto va a navegar como considere apropiado. ¿Por qué el piloto va a navegar como considere apropiado? El controlador no se va a meter en la forma de navegar del piloto. ¿Por qué? Porque el piloto es el que sabe, conoce la performance de su aeronave, sabe qué procedimiento seguir cuando tiene que hacer un descenso de emergencia. ¿Sí? Tiene que notificar el descenso de emergencia al control de tránsito aéreo. ¿Sí? Tiene que hacer saber el descenso de emergencia. ¿Por qué es importante que haga saber? Por lo que habíamos mencionado, puede existir tránsito circundante en la posición del tránsito en descenso de emergencia. Y ese tránsito que está circundante a esta posición tiene que ser notificado de que hay un descenso de emergencia para que estos puedan estar alertas tanto visualmente como utilizando el EICAS o el PIC. ¿Ok? Entonces, se tiene que conocer. Se tiene que activar el transpondedor, el código 7700, más modo de emergencia ADS Bravo, si es que se dispone. ¿Ok? Se tiene que activar el código 7700, más modo de emergencia ADS Bravo, si es que se dispone. ¿Por qué es importante activar este código? Porque este código da la referencia de que ese es el tránsito en emergencia que está descendiendo de un determinado nivel para poder notificar en radiodifusión a los demás tránsitos. El piloto tiene que encender las luces exteriores de la aeronave. ¿Ok? Luces exteriores de la aeronave. Tiene que vigilar visualmente el tránsito que pueda existir cerca de su... Y además tiene que vigilar el EICAS, si es que tuviera tránsito o tráfico en conflicto. Tiene que coordinar intenciones con los controladores de tránsito aéreo. El descenso de emergencia, porque el descenso de emergencia significa que no te puedes quedar a ese nivel donde estabas volando, digamos nivel 390. Tienes que descender de emergencia, porque puedes tener una falla de presurización, puedes tener, no sé, cualquier cosa donde no te permita volar a ese nivel. El descenso de emergencia te puede decir que tengas que descender hasta un nivel 190. Llegando al nivel 190 tienes que coordinar qué vas a hacer con los controladores de tránsito. ¿Sí? Les dirás que vas a ir a tu aeropuerto de alternativa, si no te queda cerca al aeropuerto más cercano, o retornar a tu aeropuerto de salida, no sé. O vas a continuar por último con ese nivel bajo hasta tu aeródromo de destino. Y eso ha pasado, ¿ok? Vuelos de BOA que han descendido a niveles 190, ¿sí? Que estaban volando La Paz, Virubiru, y con 190 se han ido hasta Virubiru. Eso ya quien decide esas intenciones ulteriores es el piloto y las coordina con control de tránsito. Para descender, por si acaso, no es que estás nivelado a 390 y empiezas a descender ahí sobre el nivel 390, tienes que virar a la derecha. Viras a la derecha y empiezas el descenso. ¿Está claro eso? Sí, Lice. Okay. ¿Cuáles son las acciones del controlador de tránsito aéreo ante un descenso de emergencia? Primero tienes que radiodifundir el mensaje de emergencia a todas las aeronaves que están
cerca de esa posición que has reportado el tránsito que está descendiendo de emergencia. ¿Cómo lo vas a radiodifundir? O sea, ¿qué es radiodifusión? A ver, Mujica Mauricio. Mujica Mauricio. Liz Delgadillo. Nunca está. Sí, Liz no, Delgadillo. sí estoy, Lice, sí estoy, sí. Radiodifundir, lo Ya, ¿cómo? entiendo más que todo, difundir información mediante la radio, licenciado. Mediante, ¿qué has dicho? O sea, radiodifundir es emitir información mediante la radiodifusión. ¿Qué me has dicho? A ver, repite. William. Lice, nos había explicado que es cuando se brinda la información a una frecuencia, o sea, se coloca, digamos, el parámetro que se quiere comunicar y cuando, digamos, un piloto o varios pilotos sintonizan esa frecuencia, entonces la información va a estar ahí. Es información que se repite, así para que todos sepan de lo que se quiere difundir más o menos. Ya, ok, sí, radiodifusión es emitir la información mediante radiofrecuencia sin un destino específico, ¿ok? O sea, no me estoy dirigiendo al Boliviana 610, no me estoy dirigiendo al LAN Perú 2425, no, me estoy refiriendo a todos los que sintonizan esa frecuencia, ¿ok? Ya, ahora para ser más puntuales en este caso, supongamos que la aeronave está cerca del punto LOCOX, descendiendo o va a descender de emergencia del nivel de vuelo 410 al nivel de vuelo 230. ¿Cómo se haría la radiodifusión? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Estás ahí, Arancibia López. Sí, Lice, paso. Colque Michel. Nunca está. Cristian Michael Mamani. Danner. Lice, ¿qué niveles de vuelo dijo? No entendí, un nivel. 410 a 230 va a descender cerca de la posición LOCOX. No, paso, Lice. No puedes dar una información de que un vuelo va a descender definido a ese nivel, o sea, ya después, cuidado, me echen la culpa a mí. Eric, hasta vos deberías saber. Lice, sería a todas las estaciones, en el caso de que sea de BOA, digamos, a todas las estaciones, aquí el Boliviana 654, digamos, Boeing 737, nivel de vuelo 410, en descenso a 320, y si no me equivoco, la hora más creo que se dictaba, dice. O sea, ¿a cuáles estaciones estás llamando para empezar? A ver, eso definime. A las estaciones interesadas, o sea, las estaciones en vuelo, en este caso sería, a las 809. Ya, o sea, eso les importa a los vuelos que están cerca de LOCOX, ¿ok? Eso hemos dicho hace rato. Sí. Entonces, ¿qué tienes que decir? A todas las aeronaves cerca de LOCOX. Ok. Información, tránsito de emergencia. Qué sé yo, Boeing 737 descendiendo de nivel de vuelo 410 a nivel de vuelo 230. 230. Así deberías radiodifundir. Y todas las aeronaves te van a copiar. Porque si vos vas a difundir uno por uno, así si tienes 20 vuelos ahí, uno por uno les vas a llamar, nunca vas a acabar. Te vas a sacar de trabajo. Por eso es radiodifusión. Y tienes que dar el punto donde está ocurriendo ese descenso de emergencia. Está bien, dice. Puedes dar inclusive el sentido de vuelo de la aeronave. Puedes decir, qué sé yo, de oeste a este. Puedes decir entonces a todas las aeronaves cerca del punto LOCOX, tránsito volando de oeste a este en descenso de emergencia. Boeing 737 descendiendo de nivel de vuelo 410 a nivel de vuelo 230. Está bien, dice. Haciendo eso,
los tránsitos que están cerca de LOCOX van a escuchar y van a tener precaución. Puedes usar la palabra precaución inclusive en la radiodifusión. ¿Okay? No hay una fraseología exacta para tener el mensaje de emergencia. Ya les he dicho que no existen procedimientos así tan detallados que te digan así tienes que hacer y tienes que actuar en cada caso así. No. Con que seas claro, seas preciso en la posición del tránsito, en lo que está haciendo el tránsito y los demás te entiendan, lo estás haciendo bien. ¿Okay? Entonces, ellos van a fijarse de forma visual y van a también vigilar el TICAS o el EICAS. ¿Okay? Van a vigilar el TICAS o el EICAS para poder visualizar el tránsito que está descendiendo. ¿Se ha entendido lo de radiodifundir? ¿El controlador qué debe hacer? Sí, dice. 2. Se tiene que transmitir información o instrucciones a aeronaves afectadas. ¿Ok? Pueden existir aeronaves que se vean afectadas. Si se les puede impartir instrucciones, se les imparte. ¿Ok? Le pueden decir, este tránsito virando derecha, le puedes decir vira izquierda. Normalmente se utiliza más cuando es control por vigilancia, porque ahí puedes ver los blancos y puedes decirle vira izquierda, vira derecha, rumbo tanto y separarlos con los demás. Pero en un control por procedimientos no vas a poder hacer eso, porque no sabes en qué posición están exactamente los tránsitos. Cerca de LOCOX y cerca de LOCOX. Ahora, ¿cuánto es cerca de LOCOX? ¿Cuánto es cerca de LOCOX, Abner? Bien. ¿Cuánto es cerca? Gerson del Castillo. Gerson. Iram Avi. Frank. William, a ver vos. Dice, como hemos visto separación longitudinal, entonces tal vez podría ser cerca de 10 millas o 20 millas por los parámetros que nos dan. Ya, para vos es 10 o 20, a ver. El otro, a ver. Roger. Presente, Lice. Disculpe, Lice, tenía problemas con mi internet, no le pude escuchar bien. Okay. ¿Cuánto es cerca de LOCOX? ¿Cuántas millas respecto a qué, licenciado? Disculpe. Cerca de LOCOX, o sea, ¿cómo entiendes vos que un tránsito está cerca de LOCOX? ¿Cuántas millas? ¿Cuántos minutos? ¿En pies? ¿Cómo mides? Eso quiero que me digas. ¿Cuánto es cerca de LOCOX? Podría ser en función al tiempo, unos 10 minutos, licenciado. O 5. Ya para vos 10 minutos, para vos 10, 20 millas. Pues, ¿qué dice Rafael? De 5 a 10 millas. Pero, licenciado, tengo una duda. Cuando el piloto estima un punto, no dice la hora a la que estima. Claro, dice la hora a la que estima, digamos. ¿Y No cuál sé, es la duda con eso? No, entonces 5 a 10 millas nomás sería. A ver, Pablo. Licenciado, yo diría igual 5 millas. Luis Ronald, ¿ya estás ahí? Sí, igual sería 5 a 10 millas. Kelly. No está. José Cardoso. Licenciado,
En sí no hay una distancia, bueno, que sea determinado próximo a un punto, ¿no? Entonces yo creo que eso ya tendría que determinarlo bueno, en un control por procedimiento o a consideración del piloto, yo creo. A ver, definite, ¿hay o no hay? Porque si me dices primero no hay, pero lo va a determinar ¿existe o no Yo creo existe? que no hay una distancia definida. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Ok. Sí, en realidad José tiene la razón, o sea, no existe, o sea, no hay un valor que para uno va a ser en minutos, para otro va a ser en millas, para mí 5, para otro 10. No, cuando utilizas la palabra cerca de Locox, próximo a Locox, o sea, no hay un valor, ¿ok? El hecho que tú estés diciendo próximo, cerca, hay algunos que te van a decir, me confirma cuántas millas está el tránsito, te pueden preguntar, y tendrías que darles el dato. Otros, como tienen su TICAS o su EICAS, lo van a poder visualizar ahí. Puede estar, qué sé yo, a unas 5 millas, más millas, no sé, de ese tránsito de cada uno de ellos. Entonces, no existe un valor, ¿ok? Cerca, todos los que estén cerca de Locox se van a tener. Puedes usar para mayor precisión en qué aerovía está volando. Ha virado por derecha sobre la Persulu 29, digamos. ¿Está claro? Sí, licenciado. Ok. Tercero, tiene que notificarse al piloto la altitud mínima y el reglaje de altímetro. Si el piloto va a descender, qué sé yo, desde 2410 a nivel 230, hemos dicho, tienen que fijarse la altitud mínima. Ahora, ¿cuál es la altitud mínima? ¿Cuál es la altitud mínima? Esto ya hemos visto, Adrián. Licenciado, podría ser la altitud mínima en ruta. La altitud mínima en ruta y ya podría ser, digamos, si es que estuviera en aerovía. Pero hemos dicho que vira derecha y desciende, ¿verdad? Va a salir de La la aerovía. altitud Pero mínima ¿cuál es en la área. altitud mínima? La altitud mínima de área puede ser también. O sea, dependiendo dónde está volando la aeronave, la altitud mínima se interpreta como eso. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, dice. Ok. Si va a descender por debajo de la altitud de transición, debajo del nivel de transición, la capa de transición, hay que proporcionarle también el reglaje de altímetro. Cuarto, se tiene que notificar la emergencia a otras dependencias de los servicios de tránsito aéreo. Si el descenso de emergencia está ocurriendo cerca de Locox, ¿qué dependencias de tránsito aéreo están cerca de ese punto? Albert. Cerca de Loco, licenciado, está terminal de Cochabamba. Correcto, el terminal de Cochabamba. La ACC, digamos, lo está controlando a 410, tendría que llamarle al de terminal de Cochabamba y decirle, hay una aeronave en descenso de emergencia cerca de Locox, está descendiendo de 410 a 230. Como va a estar ya en su jurisdicción, porque hasta Locox ya calculan a ver cuántas millas hay, entonces 230 lo va a tener que controlar de pronto Cochabamba también. Ellos van a coordinar. Te lo paso, está digamos que es sobrevuelo, te lo voy a pasar cruzando 250. Pero en una emergencia hay algo que hay que considerar que es un factor clave. No hay que cambiarlos de frecuencia así constantemente o de forma tal que pueda existir una falla de comunicaciones más, porque están en emergencia y puede ocurrir alguna falla y ya no pueden tener contacto. Es mejor mantenerlo en una sola frecuencia. ¿Está claro eso? Sí, dice.
Falla de comunicaciones aeroterrestres. El procedimiento ATC ante falla de comunicaciones aeroterrestres, lo primero que debemos hacer es ver dos pasos. Primero, verificar si la aeronave puede recibir las transmisiones que el control de tránsito aéreo haga. ¿Cómo puedes verificar? Puedes pedir una maniobra observable por el radar, puedes solicitar una señal de acuse de recibo. En control por vigilancia en el radar lo puedes ver. Puedes pedirle, vire izquierda, va a virar izquierda, vire derecha, va a virar derecha. Pero en control por procedimiento, ¿será que se puede hacer eso? ¿Será que podemos pedir alguna maniobra que se pueda observar? ¿O solicitar alguna señal que nos diga que está copiando los mensajes? ¿Qué dices vos, Fabián Cristian? Eric. Dice, si no se puede ver, tal vez no, Lisa, no le podemos pedir algo que pueda realizar la aeronave para que nosotros sepamos si está recibiendo la información. Porque no lo vamos a poder ver. A no ser que con otra aeronave tal vez sí podamos comunicarnos y tener la ubicación de esa otra aeronave. Ya, o sea, se puede, pero a ver, aquí hay algo que no está analizando. Ya, a ver, ¿quién sigue? Gerson. Gerson. Kelly Arano. Pablo. Si no se le puede ver, Lice, yo diría que podría intentar enviar alguna señal o algo más, no tanto visual, sino por comunicaciones. Ok, pero esto es comunicaciones, falla de comunicaciones aeroterrestres, o sea, no tienes comunicaciones, pero estás queriendo verificar si la aeronave te puede recibir y solo no puede transmitir. ¿Ok? O sea, estás recibiendo las transmisiones tuyas, pero no puede transmitir y eso quieres verificar. A ver, ¿qué dices vos, William? Dice, ¿puedes repetir? Dice, por favor. Estaba anotando. ¿Será que en control por procedimientos, sin radar, podemos verificar si la aeronave está recibiendo nuestras transmisiones, pidiéndole que haga alguna señal, alguna maniobra? ¿O solo en control por vigilancia será posible eso? En control por vigilancia sí se podría, Lisa. O sea, en procedimientos no se puede. Creo que no. Ok. A ver, uno más. Pay Lara. Nunca estás. Ok. Tienen que considerar acá en qué fase de vuelo está. El trabajo que tenían que hacer para hoy tenía la intención de que por lo menos se den cuenta dónde está el avión. O sea, yo creo que ni así se dan cuenta. Por ejemplo, si tienes una falla de comunicaciones, qué sé yo, después de que ha despegado y lo tienes que controlar hasta las 15, 20 millas vos como torre, ¿será que le puedes decir que haga alguna maniobra que tú puedas ver? Sí, le puedes decir. Lo mismo cuando está aterrizando, digamos que no te contesta y aparentemente está en falla de comunicación. Y para cerciorarte si te puede escuchar, vos le puedes decir, qué sé yo, Charlie Papá 2394, a la B, y empieza a la B.
Ok, te está escuchando, pues, entonces. Le puedes decir, vire hacia la derecha, circuito por derecha la pista, no, te está escuchando, pues si hace eso. Ok, entonces la comunicación solamente está fallando en un sentido. Él te puede escuchar, pero no te puede responder. Otra cosa es una falla de comunicaciones en dos sentidos. O sea, no te escucha ni tampoco puede transmitir. ¿Está claro? Sí, Lice. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en una fase de vuelo, qué sé yo, en ruta? Ahí no vas a sacar tus binoculares, no vas a ver si está virando la aeronave, qué sé yo, izquierda, derecha, ¿no? Ahí puedes hacer lo que Erika ha dicho, que otra aeronave tal vez no es problema de comunicación del equipo de la aeronave, tal vez es un problema de cobertura, tal vez un problema meteorológico que no está permitiendo que te escuche o que tú lo escuches. Entonces, ¿qué puedes hacer? Una aeronave que esté cerca de esa posición, le puedes pedir que te retransmita si la aeronave está copiando. Le puedes decir, la aeronave, qué sé yo, el Copa 294, confirme si estás recibiendo mis transmisiones. Y le va a preguntar, y te puedes responder afirmativo, le estás recibiendo, aparentemente usted no le escucha. Ok, entonces que vuele directo al punto tanto, volando al punto de trans y que te notifique en otro punto. Eso va a ser. ¿Se entiende eso? Sí, Lice. Ok. El paso número 2, si no hay respuesta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O sea, si has intentado que a la B ahí, porque estaba cerca de la torre, pero estaba después en ruta y no te contesta, ya que no hay, la comunicación está fallando en los dos sentidos. Tienes que mantener la separación, ¿ok? En todo momento se tiene que mantener la separación con las demás aeronaves. Ahora, ¿cómo se mantiene la separación? Pues ustedes se preguntarán. Tenemos que considerar acá qué procedimiento tiene que seguir el piloto ante una falla de comunicaciones aeroterrestres. Y acá vamos a tener dos casos. Una que está operando en condiciones meteorológicas visuales y otra que está operando en condiciones meteorológicas instrumentales. Okay. La primera, en condiciones meteorológicas visuales, ¿qué es lo que tiene que hacer el piloto? Tiene que proseguir en condiciones meteorológicas visuales todo el vuelo. ¿Okay? Tiene que aterrizar en el aeródromo apropiado más cercano. Y una vez que haya aterrizado, tiene que notificar su llegada por el medio más rápido a la dependencia ATC apropiada. Ahora bien, ¿cuál es el aeródromo apropiado más cercano? ¿Cuál es el aeródromo apropiado más cercano, Albert? Licenciado, depende tal vez de su fase de vuelo o puede ir a uno de esos aeródromos alternos. Ok, está en falla de comunicaciones en ambos sentidos. El aeródromo apropiado más cercano. Dices, dependiendo de su fase, o sea, no te entiendo eso. ¿Verdad? Porque te dice, el vuelo tiene que proseguir en condiciones DMC. Va a proseguir su vuelo, pero tiene que aterrizar en el aeródromo apropiado más cercano. ¿Cuál es el aeródromo apropiado más cercano? No, Lisa, no lo sabría. Ok, Cole, que Michelle, ¿ya estás ahí? Sí, dice el micrófono no funcionaba. Ahora sí que se te escucha algo. ¿Me estás escuchando o estás en falla de comunicaciones? Falla, dice un poco. Por eso no respondía muy bien. Ya, a ver, ¿puedes responder la pregunta? Lo mismo que mi compañero dice, yo creo, porque tenía su aeródromo de alternativa. O de algún aeródromo que esté referente al punto de notificación más cercano, quizás.
O sea, con lo que me estás diciendo, no puede ir a su aeródromo de destino y tiene que quedarse en su aeródromo de alternativa o en el más cercano. Entonces, si fallaría de cierta distancia, podría volver a su aeródromo, si tiene fallas. Ok, ¿qué dices, Cristian Michel? Tanner. Sería un aeródromo, pero que sí tenga las condiciones visuales meteorológicas. Ok, ya, condiciones visuales meteorológicas, no sé qué cosa quieres decir eso, pero digamos que te estamos entendiendo. Eric. Dice, yo creo que si tiene falla en ambos sentidos, la aeronave debería continuar no, a su vuelo, así en BMC al lugar de destino, donde tienen que ir. Porque tendría que notificar igual a otra dependencia que va a querer aterrizar en otro aeródromo y si tiene falla de comunicación no va a poder hacerlo. Ya, ok, puede aparecerse, pero ahorita vamos a ver eso. Ya, alguien más, a ver, ya estamos aquí a la fuerza, aquí queriéndoles hacer aprender, pero creo que no hay. Licenciado, tal vez el aeródromo apropiado más cercano sería el que tenga las capacidades para recibirlo Ya, pero nota que en cuanto a equipamiento, condiciones meteorológicas y todas esas cosas. Ok, ya. ¿Alguien más? Ok, cuando dice el aeródromo apropiado más cercano, primero que si vas a continuar en condiciones BMC, ese aeródromo donde vayas a aterrizar tiene que tener condiciones meteorológicas visuales. No puede estar condiciones meteorológicas instrumentales si vos quieras aterrizar ahí. Todo el vuelo continuar en BMC, proseguir en BMC. ¿Ok? Porque se supone que estás en falla de comunicaciones aeroterrestres. Además de eso de que si puede ir al destino, si puede ir a la alternativa o regresa al otro aeropuerto o se puede aparecer en otro aeropuerto, dependerá del piloto. ¿Ok? Dependerá del piloto. Ahora, ustedes dirán, ¿y acaso un avión se puede aparecer nomás así? Sí, se puede aparecer. Pues que puede notificar que estaba en falla de comunicación, si no sabía cómo reportar, o sea, puede ser cualquier cosa, pero se puede aparecer. Mientras tanto puede querer arreglar su radio, no sé, cualquier cosa puede pasar. O por último se puede declarar como aeronave extraviada. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que aterriza, se tiene que notificar por el medio más rápido a la dependencia que sea apropiada. Entonces, entiéndase bien, que cuando dice el aeródromo apropiado más cercano, primero que tiene que estar en condiciones meteorológicas visuales ese aeródromo. Porque no vas a poder cambiar ahí a FAR. Estás en falla de comunicaciones. Si el aeródromo donde quieres aterrizar está en condiciones IMC. Segundo, de que decidirás tú si continúas hasta tu destino o te quedas en tu aeródromo de alternativa o regresas a tu aeródromo de procedencia. Pero notificas llegando que has llegado. Ahora, ¿cuál es la dependencia ATC apropiada? A ver, rapidito. Rafael. Otro que sé, Roger. Licenciado, ¿sería la dependencia en donde ha perdido comunicación la aeronave con esa dependencia? No, pues sería la dependencia donde ha aterrizado. Si es que existe la dependencia. Porque por ahí ha decidido aterrizar en una estancia donde no es aeródromo controlado. ¿A quién tiene que notificar? A la dependencia más cercana. ¿Okay? Por ejemplo, Está si bien, ha sí. aterrizado en Casita de Palo, ahí en el oriente, ahí no hay torre de control, no hay CTR, no hay. ¿A quién te va a llamar? Te llamarás al terminal de Trinidad y le dirá, he aterrizado en Casita de Palo a tal hora, tenía falla de comunicación, no he podido reportar mi posición.
¿Está claro? Sí, Lice, está claro. Ok. Operaciones en condiciones IMC. Primero vamos a ver en un espacio aéreo con control por procedimiento. Lo que tiene que hacer la aeronave es mantener el último nivel y velocidad asignados durante 20 minutos desde el momento en que la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatorio. ¿Ok? Mantener el último nivel y velocidad asignados durante 20 minutos. Ahora, esto de último nivel, ¿a qué se refiere? Al nivel de vuelo que le ha asignado, a la altitud mínima o alguna altura. ¿A qué se refiere, Kelly? Adrián. Licenciado, ¿sería el nivel de vuelo en el que se perdió la comunicación? No. Albert. Licenciado, como podríamos considerar nivel como un término genérico de distancia vertical, entonces el último reporte de posición en cuanto a distancia vertical que haya dado la aeronave. No, dice el último nivel asignado, significa el último que le han autorizado. Yo como controlador le puedo autorizar, qué sé yo, 220. Entonces tiene que mantener durante 20 minutos 220, porque ha perdido comunicación. Pero ¿a qué se debe? Porque el nivel está ahí. No dice nivel de vuelo. Tienes que mantener el último nivel asignado o la altitud mínima, lo que sea mayor. Si yo te he autorizado 220 y 220 solamente puedes mantener desde que yo te he autorizado hasta 20 millas más, y a partir de esas 20 millas tienes que una altitud mínima de 230, no puedes mantener 220, ¿verdad? Porque 220 es por debajo de la altitud mínima después de 20 millas. Y dice, por 20 minutos tienes que mantener el último nivel asignado o la altitud mínima, lo que sea mayor. ¿Se ha entendido eso? Sí, licenciado. Okay. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatorio. ¿Qué tienes que hacer después? De esos 20 minutos tienes que ajustar según el plan de vuelo que has presentado. En un espacio aéreo con control por vigilancia ATS, tienes que mantener el último nivel y velocidad asignados durante 7 minutos luego del momento en el que alcances el último nivel asignado o altitud mínima de vuelo, lo que sea mayor, luego de que se active el código 7600 o que la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatorio. 7 minutos a partir de cualquiera de estas tres cosas. Lo que resulte más tarde. Lo que resulte más tarde. De estos tres escoges qué resulta más tarde. ¿Qué entiendes por qué es lo que resulte más tarde? Fabián Cristian. José Abner. Gerson del Castillo. No, Castillo. Rafael. Liz Delgadillo. Sí, estoy lisa, pero no sabría decirle cuál sería más tarde, la verdad. No, claro, o sea, pero ¿qué entiendes lo que yo digo? De estos tres, lo que resulte más tarde, te dice. ¿Qué entiendes por eso?
Ok, entonces me iría por la opción 2, licenciado, cuando se active el código de pérdida de comunicación. No, o sea, no me has entendido la pregunta. Adrián. Licenciado, tal vez a lo que se refiere cuando se dice lo que resulte más tarde sería lo que llega a ocurrir por último en lo que sería en el lapso de tiempo. Ok, lo que ocurre al último entre estos tres, o sea, si a las 14:25 has alcanzado el último nivel asignado a altitud mínima de vuelo, lo que sea más alto, y a las 14:26 has activado el código 7600, y a las 14:27 la aeronave deja de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatorio. ¿Qué es más tarde entre esos tres? Cuando la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatorio. Correcto, 14:20. 14:27. 14:27, exacto, eso. Ahora, ¿tiene que ocurrir en ese mismo orden? No. Primero puedes haber pasado el punto, después puedes haber activado el código y por último haber alcanzado el último nivel asignado o la altitud mínima de vuelo. O primero activas el código, después puede haber combinaciones ahí de tres o de dos, pero se están dando cuenta lo que ocurra último, ¿verdad? Sí, Lice. Ok. Sí. El miércoles va a ser la evaluación, les estoy adelantando. Si han aprovechado bien, si no, ni modo. Luego ajustan según el plan de vuelo, después de los 7 minutos. Procedimiento del PIC ante la falla de comunicaciones. ¿Qué pasa después de los 7 minutos? ¿Qué pasa después de los 20 minutos? Eso es ahora. Tiene que proseguir por ruta del plan de vuelo. ¿Okay? Tiene que llegar a la ayuda de navegación del destino, del aeródromo de destino. Tiene que mantenerse en un circuito de espera si es necesario. ¿Cuándo se va a mantener en un circuito de espera? Cuando se le haya proporcionado una hora prevista de aproximación. ¿Recuerdan que en el llenado de fichas de progreso de vuelo hemos visto la hora prevista de aproximación? Entonces, ahí se le ha establecido a qué hora puede iniciar la. Pero no basta con que le hayas proporcionado. El piloto tiene que colacionarte esa hora, porque así él sabe a qué hora puede iniciar la aproximación. Tiene que iniciar el descenso a la hora prevista de aproximación que se haya recibido y de la que se haya acusado recibo, o a la hora prevista de llegada según el plan de vuelo. Si has proporcionado la hora prevista, pero el piloto no te ha colacionado, el controlador debe planificar que este vuelo va a iniciar la aproximación, o sea, el descenso, a la hora prevista de llegada según el plan de vuelo. En ambos casos dice, o a una hora más cercana, o sea, a la hora más cercana a la hora prevista de aproximación, a la hora más cercana a la hora prevista de llegada. ¿Eso se ha entendido? Sí, Lisa. Luego tiene que realizar el procedimiento normal de aproximación. ¿Cuál es el procedimiento normal de aproximación? El procedimiento normal de aproximación es aquel procedimiento que más se utiliza en ese aeropuerto. ¿Ok? Por último, dentro de los 30 minutos siguientes a cualquiera de estas 2 horas, lo que se aplique. Si es a la hora prevista de aproximación, siempre y cuando se haya recibido colación,
Eso sí. Pero si es a la hora prevista de llegada, a partir de esa hora computas los 30 minutos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Ninguna. Veamos asistencia a vuelos BFR. En cuanto a la asistencia a vuelos BFR, tenemos que considerar que estos vuelos BFR pueden estar extraviados o en condiciones adversas. ¿Ok? Se consideran en emergencia ¿cuándo? Cuando están extraviados o cuando están en condiciones adversas. ¿Y cuándo está un vuelo BFR extraviado? Cuando el piloto no está seguro de su posición. O informa el piloto que está perdido. O la aeronave se encuentra en condiciones meteorológicas adversas. ¿Qué son condiciones meteorológicas adversas para un vuelo BFR? José Abner. Yo no sé para qué se conectan si no están ahí. Mujica Mauricio. José Cardoso. Sería tal vez lo que es la visibilidad reducida por algún fenómeno meteorológico o tal vez un techo de nubes muy bajo. Ya, pero a ver, no hay precisión ahí. Danner. Si no me equivoco, eran al menos 5 kilómetros de visibilidad, ¿verdad? Y También había techo de nubes. Ahí ya no me acuerdo si era 1500 metros. Menos 1500. ¿qué harán el miércoles? Yo no sé. Albert. $5,000 metros de visibilidad y si no mal me equivoco 2.500 de techo de nubes. 2.500, ¿qué cosa? 2.500 pies. Está mal. Para empezar, esos mínimos solo aplican en el aeródromo, en inmediaciones del aeródromo. 5.000 metros de visibilidad o 5 kilómetros y 1.500 pies de techo de nubes. Mínimos BFR para operar en inmediaciones del aeródromo. Pero cuando se refiere a condiciones meteorológicas adversas, se refiere a aquellas condiciones meteorológicas instrumentales. ¿Ok? Si un vuelo BFR a lo largo de su ruta experimenta condiciones meteorológicas instrumentales, son condiciones adversas para ese vuelo BFR. Entonces, ahí se considera que la aeronave BFR está en emergencia. ¿Está claro? Sí, No, sí. pues, si el piloto dice que se ha perdido, si el piloto dice que no está seguro de su posición, o sea, ¿qué información se tiene que solicitar al piloto? Primero, las condiciones de vuelo, la posición y nivel, la velocidad y rumbo, la experiencia del piloto, el equipo de navegación, el código transpondedor, la capacidad ADS Bravo, aeródromos de salida y destino, número de personas a bordo y autonomía de combustible. Bueno, eso de las condiciones de vuelo yo creo que está claro, la posición y nivel igual, la velocidad y el rumbo lo propio, la experiencia del piloto.
¿Por qué será importante preguntarle la experiencia del piloto, Colque Michel? Porque dependiendo de su capacidad de 2 años de entrenamiento del vuelo, puede adquirir un tipo de conocimiento o experiencia para los tipos de emergencias. O sea, un piloto BFR que ha volado 100 años BFR, o sea, tiene mayor experiencia que un piloto que ha volado 5 años BFR. ¿Eso me estás diciendo? A ver, Albert. Tal vez puede referirse a si el piloto cuenta con la habilitación IFR. Correcto. Si el piloto tiene habilitación IFR, si el piloto ha volado IFR, ¿o qué experiencia tiene volando en condiciones meteorológicas instrumentales? Pero ahora, ¿por qué eso le importará al controlador? Porque primero, que si está en condiciones meteorológicas instrumentales el vuelo BFR, es probable que no pueda continuar visual. Y es más, dice el procedimiento que hay que sacarlo de esas condiciones meteorológicas, porque no puede volar así. Entonces, puede requerir adoptar un nivel IFR o volar con reglas de vuelo instrumental. Pero el controlador no le va a autorizar reglas de vuelo instrumental a alguien que nunca ha volado IFR. ¿Se entiende, verdad? Sí, Lice. Okay. Equipo de navegación. El equipo de navegación también es importante porque este te va a permitir navegar de forma instrumental en caso de que esté a bordo de la aeronave. Pero si no tienes equipo de navegación instrumental, te podrán autorizar navegación instrumental, tampoco te van a poder autorizar. Por eso es importante saber qué equipo de navegación tiene a bordo la aeronave. El código transpondedor, si es que dispones activado. La capacidad de ese Bravo, si es que la tienes. El salida y destino, se sabe. El número de personas a bordo es importante porque al considerarse que es una aeronave en emergencia porque está en condiciones meteorológicas adversas o no se sabe su posición o no se sabe qué se llama, el piloto se ha declarado que se ha perdido. Ahí también por si acaso va lo de la experiencia del piloto. Si está perdido, tal vez el piloto ha volado, qué sé yo, ese tramo casi 5 o 10 años. Entonces puede el piloto, con esa experiencia que tiene, si le das alguna ayuda, establecer su posición. Pero si es uno que nunca ha volado ese tramo y se ha perdido, difícilmente, por más que vos le des referencias, porque puedes darles referencias hasta geográficas, vos como controlador decirle, hay tal cosa, o el piloto te puede decir, veo tal cosa, y vos puedes intuir y decir, debe estar en tal lugar, y le puedes decir, confirme si está viendo esto, o una carretera así, y se puede establecer la posición de la aeronave. Pero si el piloto no tiene experiencia volando en esas rutas, nunca lo va a poder hacer, sin entrar al campo de la meteorología adversa, solamente porque se ha perdido y estaba en condiciones visuales y no puede establecer su posición. El número de personas a bordo y la autonomía de combustible, como les había dicho, para una situación de emergencia es importante. La asistencia de navegación que hay que proporcionar es usar sistemas de vigilancia ATS, si es que se disponen, un goniómetro y ayudas para la navegación. ¿Okay? En caso de que se tenga que cambiar de forma de navegación, se tienen que usar ayudas para la navegación. ¿Qué hay que tener precaución? Evitar que esta aeronave ingrese a nubes. ¿Okay? Normalmente los que vuelan BFR no son pues de una gran performance. Una nube que no sea muy grande, así como el cumulonimbus, a estos avioncitos como los Cessna 172, 182, los
los puede voltear ahí solo por la precipitación que se encuentre en la base de las nubes. El objetivo primario tiene que ser conducir al vuelo a condiciones meteorológicas visuales tan pronto como sea posible. No tiene que estar en condiciones meteorológicas instrumentales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, veamos aeronaves extraviadas o no identificadas. Aeronaves extraviadas o no identificadas, primero debemos definir que la aeronave extraviada es aquella aeronave que se haya desviado considerablemente de su ruta o desconoce su posición. ¿Cuándo es una aeronave no identificada? Es aquella aeronave que se ha observado en una zona determinada, pero su identidad no es establecida o no ha sido establecida. Ahora, pregunta, ¿una aeronave extraviada podrá ser al mismo tiempo una aeronave no identificada? Fabián. Christopher. Lice, buenas. ¿Se me escucha? Disculpe. ¿Una aeronave extraviada podrá ser al mismo tiempo una aeronave no identificada? No, yo creo que no, porque que está en el aeródromo ya se le toman los datos y demás por el plan de vuelo y demás. No, no puede ser no identificada. O sea, una aeronave extraviada no puede ser no identificada, ok. Albert, Sí, ¿qué no. dices? Sí, licenciado, si una aeronave se extravía y dice que se desvía considerablemente de su ruta, puede ser observada en otro lado y no ser identificada. Entonces puede cumplir ambas condiciones. Sí, una aeronave que se ha extraviado puede desviarse de su ruta y para una dependencia que sea adyacente a donde debería haber volado, esta misma aeronave puede ser una aeronave no identificada. ¿Okay? Una aeronave no identificada. Procedimiento si no se conoce la posición. Cuando no se conoce la posición, se tiene que establecer comunicación bidireccional de alguna forma. Hay que determinar la posición por los medios que se dispongan. Hay que usar todos estos medios. Hay que informar a otras dependencias ATS. ¿Con qué fin? Si, por lo que hemos mencionado hace un momento, si yo tengo una aeronave que se ha extraviado, yo sabía que esa aeronave tenía que llamarme a las 14:25, pero o sea, no lo veo, o sea, no me llama. Entonces tengo que llamar a las dependencias ATS adyacentes y decirles, tenía un vuelo que era el Charlie Papa X-Ray 412, pero hasta ahorita no me llama, ya tenía que estar cerca del aeropuerto, o sea, no lo veo por ninguna, no sabes si está por ahí o te ha llamado. Entonces ahí yo le estoy diciendo a la otra dependencia que esa aeronave que él puede estar observando o que le puede llamar es la aeronave que se ha extraviado de mi dependencia, de lo que era mi jurisdicción, de la ruta por donde tenía que ir, que yo debería asistirlo, controlarlo. Entonces, es importante informar a las dependencias ATS adyacentes. Informar a dependencias militares. Hay que informar a las dependencias militares para que éstas, en algún caso, lleguen a hacer la interceptación de aeronaves o no hagan la interceptación de aeronaves a una aeronave que esté extraviada. Se tiene que solicitar ayuda a otras aeronaves. Puedes pedirle a vuelos que están a lo largo de esa ruta, ver si hay alguna aeronave que está cerca o
Por último, si hay alguna aeronave que haya notificado en la frecuencia y que no se le haya escuchado que estaba volando con alguna otra ruta que no se desconocía, no sé. Cualquier información que te puedan dar, otras aeronaves que estén cerca, es importante. O te pueden decir, si yo he visto una aeronave de color blanco y rojo, Cessna 150 se estaba yendo hacia el sur. O sea, eso es importante para poder establecer qué hizo la aeronave o dónde podría estar. Cuando se establece la posición de la aeronave, se tiene que notificar posición a la aeronave. Se tiene que decir, usted se encuentra en tal lugar. Por ejemplo, si hemos pedido la ayuda a otras aeronaves y nos han dicho, sí, se estaba yendo hacia el sur, y preguntamos a otras aeronaves en el sur si lo han visto, y nos pueden decir, sí, estaba cerca de, qué sé yo, cuando hablamos del Trompín, cerca de Loma Juárez. Pues, podemos decir, sí, usted se encuentra en Loma Juárez. ¿Puede ver esto? Ah, sí, puedo verte. Dice, ah, ok, entonces usted está ahí y tiene que volver de la siguiente forma. Se tiene que indicar esas medidas correctivas que tiene que aplicar para que pueda retornar o pueda dirigirse a su destino según lo planificado en el plan de vuelo. Se tiene que informar a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo y a los militares, diciéndoles que ya hemos establecido la posición de la aeronave, que está en tal lugar. Para el ejemplo que hemos dado, está en Loma Juárez, ya le hemos dicho cómo tiene que volver, el piloto nos ha entendido. ¿Por qué? Porque así estas otras dependencias dejan de estar buscándola a la aeronave que supuestamente se ha extraviado. Interceptación de aeronaves civiles. En este procedimiento de interceptación de aeronaves civiles está descrito qué es lo que tiene que hacer el controlador. Okay, el controlador de tránsito, esto es lo que tiene que hacer. Él no se mete a hacer la interceptación de la aeronave. Quien hace la interceptación de la aeronave es la Fuerza Aérea. ¿Según qué ley? ¿Qué ley la faculta a la Fuerza Aérea para hacer la interceptación de aeronaves? Frank. William. El 521 dice. La ley 521 es la que la faculta a la Fuerza Aérea para hacer la interceptación de aeronaves en pos de la soberanía del espacio aéreo boliviano. Ok, ¿qué tiene que hacer el controlador? Tiene que establecer comunicación en frecuencia 121.5 MHz, que es la frecuencia de emergencia. Tiene que notificar al piloto que está siendo interceptado. ¿Okay? Lo van a interceptar. Tiene que contactar dependencia de control de interceptación. Si está ocurriendo, qué sé yo, la interceptación cerca de Puerto Suárez, ahí hay una dependencia de control, que es la torre de control de Puerto Suárez. Hay que contactar con esa dependencia y decirle que se va a hacer ahí la interceptación. Ahí con ellos tiene que contactar la tripulación. Se tiene que retransmitir mensajes entre interceptor e interceptado. Esto lo hace la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea se va a poner en contacto con la aeronave interceptada como interceptor. Se van a coordinar la seguridad de la aeronave interceptada. Por si acaso, acá estamos hablando solamente de aeronaves extraviadas o aeronaves no identificadas. En la ley 521 está la definición de aeronaves hostiles. ¿Okay? Cuando se habla de aeronaves hostiles, es otro tratamiento, o sea, no hay procedimientos escritos en el PAN-SATEM. Se tiene que informar a las regiones de información de vuelo adyacentes respecto a esta interceptación de aeronaves civiles. Es importante
informar a las regiones de vuelo adyacentes, porque ellos tienen también control de sus fronteras. Si en el caso de que nosotros tenemos una intersección